su límite de compatibilidad o su tolerancia establecida, ¿no?, acá en el país, ¿no? El crecimiento es lineal y, digamos, al menos en la barra de alta tensión, que es la data que uno tiene o tenemos desde el año 98, donde se empiezan a hacer las mediciones, ya se están llegando alrededor del 2,5 al 3%, que es el límite umbral hoy en día, ¿no? Y seguramente va a seguir creciendo, porque también vemos que la demanda está creciendo, ¿no? La demanda va creciendo. Vemos que los equipos cada vez tienen distintos tipos de tecnología, entonces el disturbio va a crecer. También vemos que algunos equipos que llegan a Latinoamérica tienen un convertidor, digamos, más pobre que un convertidor al que se va a Europa, ¿no? Europa tiene requisitos, ¿no?, para sus artefactos con sellos de compatibilidad electromagnética que quizás no son muy exigidos aquí en Latinoamérica. Entonces todo eso puede conllevar a que en algún momento superemos el umbral y esto siga creciendo y seguramente va a llegar a un punto en donde ya no va a ser sostenible, ¿no? Por ahora todavía los efectos son mínimos, pero es latente, hay un riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que se debería hacer, no? Se debería tomar acciones para que eso se amortigüe y no pase el umbral, ¿no? Porque ya cuando estemos por aquí nos va a salir más caro hacer las inversiones, ¿no? Y lo digo así porque al final lo vamos a tener que pagar, ¿no?, todos en la tarifa, ¿de acuerdo? Entonces se debe trabajar ya en conjunto las entidades reguladoras, las empresas, los usuarios, ¿no?, por diferentes mecanismos, pero tratar de que el umbral, ¿no?, siga siendo el que han establecido y el disturbio no se vaya más de eso. ¿No? Ya le hemos dicho, tener la calidad implica unos requisitos mínimos. Entonces, esos requisitos mínimos van a estar orientados a los kilovatios hora y por lo tanto estarían orientados a controlar, ¿no?, la tensión y la corriente, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos buenas señales de tensión y corriente, vamos a tener una buena energía, ¿de acuerdo? Porque la energía al final es una variable acumulada que se da en el tiempo, ¿no?, mientras la tensión y la corriente son señales instantáneas que se generan conforme estén conectadas las cargas en hora punta, fuera de punta, conforme estén operando los procesos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miden el disturbio cuando fue Perú, ahora que va a jugar con Uruguay, seguramente se van a encender por lo menos un millón de televisores en simultáneo, ¿no?, con convertidores que no cumplen C, entonces ahí se puede percibir el disturbio en alguna barra, ¿no?, de Lima, ¿de acuerdo? Entonces, las variables van a comportarse según, ¿no?, el instante y según la condición del sistema, ¿de acuerdo? Medir de madrugada no es lo mismo que medir a las 9 de la mañana, ¿no?, donde todas las oficinas arrancan, por ejemplo. ¿Qué más podemos ver de acá? Tendríamos que acordarnos, ¿no?, de que en una gráfica en el tiempo, la potencia, los kilowatts, si lo expresamos en kilowatts, van a generar un tipo de perfil, ¿no?, de consumo. Por ejemplo, para este tipo de consumo, digamos, residencial, de distribución, ¿no?, toda el área que se va generando debajo de la curva es la energía, ¿no?, son los kilovatios hora, ¿no? Entonces, la energía, como vemos, es un acumulado de la potencia en el tiempo, pero el que va a definir su calidad va a ser la señal de tensión o corriente, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál de ellos es el que al final define la calidad, ¿de acuerdo? Pero por ahora estamos entendiendo que son dos señales, de tensión y corriente, ¿no? Y como estas señales son alternas,
tienen una frecuencia de 60 Hz, que es como funciona nuestro sistema nacional. Ante una variación de la frecuencia, ¿no?, van a afectar las señales y por ende también la calidad del servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la frecuencia, digamos que puede ser controlada, pero no por nosotros, ¿no? O sea, ante una falla de frecuencia es muy complicado que un usuario pueda controlarlo, ¿no? El que controla la frecuencia por ley, digamos, o por la norma de calidad, es el COES, ¿no?, que es el operador del sistema, digamos, ¿no? Para controlar algún tipo de desviación, el COES va a establecer un mecanismo de rechazo de carga, por ejemplo, ¿no?, cuando se da una condición de mínima frecuencia, ¿no? Es un poco complicado que el usuario lo pueda controlar, pero nosotros sí podemos controlar la corriente, porque es nuestro consumo, es lo que yo decido consumir, ¿no? Y la tensión quizás no, porque eso es lo que me da el suministrador, ¿no? Entonces, al yo no tener control sobre la tensión, el que va a definir la calidad de tensión va a ser el concesionario, ¿de acuerdo? Y el que define el nivel de emisión de disturbio va a ser el usuario, ¿no? Entonces son enfoques que vamos viendo en función a las fórmulas que vamos poniendo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de disturbios, de perturbaciones, hablamos de todos estos fenómenos, ¿no? Fenómenos puntuales que se van dando en las ondas de tensión. Por ejemplo, hundimientos de tensión, ¿no? Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿no?, que es un hundimiento de tensión, una subida momentánea, temporal de tensión, una interrupción, una fluctuación de tensión, un transitorio originado por la conexión de un banco de capacitores, un impulso en la tensión, armónicos, la desviación de frecuencia que les acabo de comentar, alguna muesca en la tensión, algún ruido o algún componente de ese que se pueda generar en nuestra señal de tensión, ¿no? Son, digamos, los disturbios más estudiados, analizados, de los que se habla mucho. Hay papers, una infinidad de papers por cada uno de estos fenómenos, y seguro alguno de ustedes ha tenido en la planta donde trabaja algún tipo de estos fenómenos, ¿no?, que se dan en la calidad de servicio, ¿no? Quizás antes no se daba mucho, pero ahora es más frecuente, más frecuente. Podemos rescatar ahí algo, ¿no?, de que todo está relacionado con la tensión, a excepción, digamos, de los armónicos, que lo vamos a ver después, que eso está relacionado con la corriente y la tensión, la frecuencia, que de por sí está diciendo que es frecuencia, y el ruido, ¿no? Lo demás, como vemos, es todo es tensión, y como todo es tensión, estaría implicado, ¿no?, la empresa concesionaria, ¿no? Es el usuario, ¿no? ¿De acuerdo? No hay corriente, ¿no? No hay corriente, casi no, solamente en armónicos. Bueno, esas eran las generalidades que teníamos que ver, un poco centrar el concepto de la calidad. Y ahora veamos cómo es el mercado acá en el país, ¿no? Esto nos va a dar una visión para entender si la norma técnica que estamos utilizando es acorde a la realidad de nuestro país, ¿no? Porque los países son distintos, ¿no? Uno puede tener, bueno, ya tenemos 500 kilovoltios, ¿no?, pero en otros lugares hay hasta 750 kilovoltios. Tenemos una frecuencia de 60 Hz, en otros lugares hay 50. Digamos, acá recién están entrando las tecnologías renovables, ¿no? En otros países ya las tienen, en Europa con mucho más antigüedad. Entonces son condiciones que condiciones eléctricas que cada país va a tener, ¿no? También en función al número de clientes,
Por ejemplo, acá en Perú, la empresa que tiene más número de clientes es Luz del Sur y del Norte, en promedio, digamos, 1 millón de clientes, y de ahí todas para menos. Pero se van a Brasil y ahí tranquilamente hay empresas de distribución que tienen 2, 3, 4 millones de clientes. Entonces su sistema de distribución es más grande, seguramente tienen más sistemas radiales, concentrados. Entonces, las realidades van a ser distintas al final y lo vamos a ver en estas láminas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está la máxima demanda, ¿no? La máxima demanda, cuando sale máxima demanda, se habla del valor máximo que se da en un diagrama de carga representativo del mes, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decir que la máxima demanda es el valor máximo pico que se da en esta hora, ¿no? Digamos, el máximo, ¿no? Y se va a dar a una hora determinada, ¿no? Entonces, ahí se está representando del año 2005 la máxima demanda que ha tenido el sistema interconectado nacional, ¿no? Hoy en día, a mayo de 2013, que es la información que se tiene, estamos en 5.400 megas, ¿no? Pero si analizamos años atrás, vemos de que ha habido un crecimiento, ¿no? Un crecimiento desde los 3.300 megas, ¿no? A ritmo del 5% más o menos en crecimiento al año, ¿no? ¿Qué podemos ver en el año 2000? Entre el 2008 2009 no creció mucho y de ahí sí sigue creciendo, ¿no? Se espera que seguramente a finales de año esta línea va a tener una pendiente mayor, ¿no? Porque acá hay datos solamente a mayo, ¿no? Es el ritmo de demanda que tenemos acá en el país, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de un país con 5.000 megas, ¿no? Es la realidad que tenemos nosotros en operación, en distintos aspectos, ¿no? De tener este tipo de red. ¿No? Acá hay una comparación de los 3 últimos años. Esta es la demanda del año 2013 a mayo, mes 5. Y acá vemos las demandas del año 2011. En 2012 como que hubo una pequeña recesión, ¿no? Entre los meses de febrero a agosto, y de ahí se empezó a disparar, ¿no? Acá en el 2013 sí vemos que está creciendo. Acá ha habido una pequeña recesión este mes. Y bueno, no sabemos cómo va a ir, ¿no? El pronóstico dice que va a crecer al 5%, esperemos que sí, ¿no? Y así estamos. ¿No? Entonces, esa curva que ustedes ven, o ese valor, sale de una curva que en el mes de mayo fue 5.400 megas, ¿no? Y tiene una curva característica en 24 horas de esta forma, ¿no? Con en la madrugada no hay demanda, ¿no? Así, es mínimo, luego arranca en la mañana, baja y vuelve a subir, ¿no? Ese es el comportamiento de nuestro diagrama de carga a nivel país, ¿no? Entonces, el valor máximo de demanda es el valor pico de la curva, y después hay un valor medio, ¿no? Que sería el promedio de todos estos valores, que sirve para determinar el factor de carga, ¿no? El factor de carga es un indicador muy importante que nos dice qué tanta energía, ¿no? Va a consumir un tipo de cliente, ¿no? Entonces, con un factor de carga, digamos, de 80%, se va a tener una demanda de este tipo, ¿no? Entonces, podríamos tener un caso en que un cliente tenga una demanda así, ¿no? Que es más o menos del tipo rural, ¿no? Donde consumen pocas horas de uso de energía, ¿no? Y seguramente este tiene un valor mucho más mayor que el valor medio que se puede dar por acá, ¿no? Entonces, este factor de carga seguramente que va a ser menor a 0.8, ¿no?
Entonces, el factor de carga me va a indicar qué tanta energía consume un cliente, ¿no? Para poder atenderlo, ¿no? Seguramente la mayor exigencia de ese cliente en la calidad de servicio va a estar dada en este periodo de tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Un hallazgo importante es que cuando se caracteriza el disturbio, y eso lo vamos a ver mañana, el comportamiento del disturbio en las barras de Lima tiene el mismo comportamiento que la carga, ¿no? En madrugada es mínimo y de ahí crece, ¿no? Lo cual podría confirmar, ¿no?, de que el disturbio pues está siendo generado por toda la concentración de cargas que hay en la barra, ¿de acuerdo? También podemos ver que acá se está generando un pico de demanda en horas fuera de punta, que si analizamos los meses de enero o febrero, vemos que esto está llegando a tener casi el mismo valor, ¿no? Seguramente por el mayor consumo de aire acondicionado, que es un equipo que consume mucha potencia, ¿no? Entonces los diagramas de carga van a responder a la realidad de los países, ¿no? Si ustedes ven el diagrama de carga de Nueva York, es totalmente distinto, ¿no? O ven el de Tokio, son distintas realidades, ¿no? Porque seguramente ahí consumen más energía, ¿no? Las personas tienen, digamos, mayor poder adquisitivo y tienen más consumo, ¿de acuerdo? Este es el factor de carga del sistema nacional. Como vemos, más o menos estamos en punto 89. Es un factor de carga que también ha ido evolucionando en el año 2000, ¿no? Las personas tienen, digamos, mayor poder adquisitivo y tienen más consumos, ¿de acuerdo? Este es el factor de carga del sistema nacional. Como vemos, más o menos estamos en punto 89. Es un factor de carga que también ha ido evolucionando del año 2000, ¿no? Y eso indica que la población pues va a empezar a consumir más energía, ¿no? Lo máximo es que esto fuera una curva plana, ¿no? Si hay un cliente que consume de esta forma, que seguramente hay muchos, ese tiene un factor de carga casi 1, ¿no? Porque su valor máximo está dentro de la media, ¿no? Entonces su requerimiento de calidad de servicio va a ser más exigente, ¿no? Porque el proceso de este tipo de cliente pues lo requiere así, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá hay una comparación con las demandas de los países de Latinoamérica, ¿no? La información es al año 2012, pero la de Perú sí es a mayo del 2013. Estamos en 5.388 megas, ¿no? Colombia está en 9.000 megas, Brasil 71.000, Chile creo que ya está en 11.000, ¿no? Porque esta es data del año pasado, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Argentina. ¿No? Entonces acá vemos que Chile tiene mayor consumo, ¿no? Porque tiene mayor industria, ¿no? Digamos, tiene mayor manufacturación en el producto terminado, sus minas son más grandes, ¿no? Si comparamos inversiones de algunos mineros que tienen minas en Perú, Chile, Argentina, vamos a ver que en Chile tienen más megas de los que tienen en Perú, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da a conocer a que las calidades de servicio o las exigencias van a tener que ser distintas, ¿no? Por ejemplo, Brasil, ¿no? En Brasil estamos viendo pues que es una demanda mucho mayor por el área que tienen y seguramente ahí van a haber barras con niveles de cortocircuito que todavía no las hay por acá, ¿no? Porque tienen mayor concentración de centrales, ¿no?
Acá las barras más fuertes que tenemos en el país son las que están en Mantaro o en Chilca, donde se están poniendo térmicas, ¿no? Pero tenemos barras vulnerables con menor corto en la zona norte y sur, ¿no? Pero seguramente si analizamos estas topologías, sobre todo la de Brasil o Chile, que nos dobla casi en demanda, van a tener barras más fuertes o mayor nivel de cortocircuito. ¿Y qué importa el nivel de cortocircuito? El nivel de cortocircuito importa mucho en la respuesta que va a dar una instalación ante un disturbio, ¿no? Mientras la barra tenga un mayor nivel de cortocircuito, la respuesta va a ser más amortiguada, ¿no? Si ustedes colocan el mismo equipo en una barra con menor nivel de corto, van a tener mayor distorsión, ¿no? Que en una con mayor. Y eso lo vamos a poder ver, ¿no? En un análisis de circuitos, ¿no? Donde vamos a tener que poner el circuito Thevenin equivalente, que es el que representa el nivel de cortocircuito con una impedancia, ¿no? Entonces, esta lámina de por sí ya nos indica un poco las diferencias que deberían haber a la hora de aplicar algún tipo de norma o a la hora de elegir un estándar internacional que hay en otros países, ¿no? ¿De acuerdo? Esta lámina es más interesante, ¿no? Porque nos muestra el consumo per cápita de energía en el eje y el PBI per cápita, ¿no? Por país, ¿no? Perú, bueno, está por acá, ¿no? Tiene más o menos 1000 kilovatios hora de consumo per cápita y los países del primer mundo están por acá, por ejemplo Canadá, Estados Unidos, ¿no? Suecia, ¿no? Por acá está Chile, un poco más alto. Japón está por acá, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo están los consumos a nivel mundial. Y también nos dice, ¿no? De que las normas de calidad de servicio no pueden ser similares, ¿no? No podrían ser porque, por ejemplo, la condición de Canadá, ahí se maneja extra alta tensión en sus redes, ¿no? Son redes un poco más robustas, ¿no? Que tienen, si bien es cierto, tienen fallas de estabilidad, pero no son tan constantes como se pueden dar acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las normas de calidad se van a sujetar, ¿no? a la instalación de un país. Acá hay unos valores, ¿no? Ya en valores para que los puedan ver. Estos datos son del Banco Mundial, ¿no? Están colgados ahí. Por acá está Perú con 1000 kilovatios hora por habitante y 5000 de consumo per cápita, ¿no? Y de acá se puede hacer la curva que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las normas I3C que normalmente se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Aplican pues a las instalaciones de particulares de ellos, ¿no? Que se pueden replicar acá en algunos casos, pero no necesariamente todo en lo que respecta a la calidad de servicio, ¿no? En calidad de servicio. Bueno, sigamos en nuestro sistema eléctrico. Acá en el país tenemos el sector eléctrico que tiene tres actividades, digamos, bien diferenciadas, que es la generación de energía, la transmisión y la distribución. Y a este sector está regido pues bajo el marco de la ley de concesiones, ¿no? Y ahí hay normas técnicas también, algunas resoluciones, que en nuestro caso particular el único dispositivo que tenemos es la norma de calidad de los servicios eléctricos, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, acá hay que anotar o conocer, ¿no? Un poco cuál es el negocio de las empresas, en este caso generación, transmisión, distribución, para entender cómo es que la norma de calidad de servicio puede aplicar en ellas, ¿no? Entonces vamos a hacer un esquema, por ejemplo, para el caso de la generación, que podemos representarlo esquemáticamente por un grupo y su impedancia síncrona. Este grupo va a generar energía a través de un vector S, que es la potencia activa en kilovatios, la potencia reactiva, ¿no? y la potencia aparente, ¿de acuerdo? Entonces el generador va a inyectar cierto flujo de potencia que en el tiempo se va a convertir en energía, lo cual seguramente sale a través de un convertidor, de un transformador, a un nivel de tensión en alta tensión, y esto se va a empezar a distribuir pues a través de líneas, ¿no? A un sistema interconectado nacional, que todo está pues enmallado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la actividad de generación, ¿no? Se dice generación porque el generador pues genera energía. El negocio directo que él va a tener es la venta de energía, es decir, expresados, digamos, en dólares, ¿no? por megavatio hora, ¿no? O sea, acá va a haber un costo de generación, ¿no? Por cada megavatio hora que genere, pues se le va a tener que retribuir, porque es un negocio, ¿no? Generar energía a través de uso del agua, gas natural, carbón, diésel, ¿de acuerdo? Sujeto lógicamente al marco regulatorio, ¿no? A lo que dice el COES, el operador, pero lo que él va a redituar son ingresos por inyección, ¿no? Al sistema por la venta de esta energía, ¿no? ¿De acuerdo? Ellos venden energía, ¿no? Que en promedio en el país está alrededor pues entre los 40 y 60 dólares, digamos, ¿no? El precio de venta, ¿no? A nivel de generación, ¿no? Que es un dato también importante si lo comparamos con otros países, ¿no? Que tenemos uno de los costos de generación baratos, ¿no? Si comparan el costo de nuestro país vecino, que es Chile, ellos están alrededor de los 180 dólares, ¿no? El megavatio hora tiene mayor costo, debido a que no cuentan con tantos recursos naturales como nosotros. O si comparan los costos de generación de las empresas de Centroamérica, también son costos altos, ¿no? Más de 100 dólares megavatio hora, ¿no? Acá estamos pagando, digamos, no una tarifa muy elevada, ¿no? Por todo el marco regulatorio que tenemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es otro tema a analizar, pero lo que importa saber acá es entender el negocio, ¿no? de la empresa y cómo se le va a aplicar la norma de calidad, ¿no? Esta empresa vende dólares por megavatio hora, es decir, energía. Tiene retribuciones por potencia, ¿no? Que está en función, la potencia pues sirve un poco para mantener las máquinas, ¿no? Pero digamos, el ingreso fuerte va a estar dado por energía, ¿no? Y por eso al generador le importa mucho el factor de planta que pueda tener esta central, ¿no? Si es un factor bajito, no va a tener muchos ingresos, ¿no? Como si es un factor alto, va a tener más ingresos. Le importa mucho el costo variable de combustible, no combustible, para ver si el COES le va a dejar operar o no le va a dejar operar. Ya está sujeto a las reglas pues del mercado, ¿no? Pero ese es el ingreso que él va a tener, ¿no? Ahora hay casos también que tienen ingresos por potencia firme o no, porque están como declarados como emergencia, ¿no? También tienen ingresos, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ellos venden, es la energía, ¿no? Entonces dentro del CEIN, del sistema interconectado, que es una red enmallada, bueno, vamos a tener niveles de tensión, ¿no? Entre, digamos, muy alta tensión y alta tensión, ¿no? Estamos las líneas de 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 138 y 60 kilovoltios, y en algunos casos 50 kilovoltios, ¿no? Y por ahí 33 kilovoltios, ¿no? Considerados, digamos, como alta y muy alta tensión, ¿no? Entonces, las redes eléctricas que se van generando en los nodos, ¿no? Ya pasan a ser propiedad no de la empresa de generación, sino son propiedad ya de las empresas transmisoras, que en el país más o menos hay alrededor de 50, 60 transmisoras, ¿no? Algunas con líneas cortas, no necesarias, que requieren. A veces el generador, pues, para evacuar su energía necesita una línea de transmisión, entonces esa línea de transmisión se concesiona a una empresa, entonces ya es una empresa de transmisión con una línea de 40 kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, si contabilizamos, más o menos es el rango de empresas que hay, que están sujetas, ¿no?, al reglamento de transmisión y a la ley de concesiones, con todos los deberes que deben cumplir, ¿de acuerdo? Pero el costo de ellos va más por el peaje, ¿no?, que está en soles o dólares, normalmente se cobra en soles por kilowatt, ¿no?, que es el peaje principal, ¿no es cierto?, que también es un costo regulado, ¿no? Este de acá, el costo de generación va a depender de a qué mercado puede atender la generadora, ¿no? Porque si esto lo vende a un cliente libre, este costo acá es consensuado, ¿no? Es de mutuo acuerdo, ¿no? Para el caso del transmisor, ahí no se puede acordar nada, porque ya hay procedimientos que fijan el peaje, ¿no? El peaje está en función al peaje principal, le llaman, ¿no? Y luego hay un peaje secundario que está en función no a los kilowatts, sino a los kilovatio hora, pero es un, digamos, costo menor, ¿no? Digamos que el peaje principal, que creo que está alrededor de los 16 soles kilowatts, es el que digamos, el ingreso principal, ¿no? Entonces el transmisor simplemente pone la instalación para que fluyan la potencia eléctrica, ¿no?, a los centros de transformación, ¿de acuerdo? Ahora, en los centros de transformación, ahí viene, digamos, el otro negocio, ¿no? Si llegamos acá y ponemos un centro de transformación, necesariamente tiene que ser en media tensión, porque la regulación para las empresas de distribución contabiliza costos para la media y para la baja, ¿no? Así está definido. Entonces, si tenemos un centro de transformación, seguramente de alta tensión a media, y esto ustedes saben que puede ser 10 kilovoltios o 22.9, ¿no?, que todo ya se está migrando a 22.9, ahí vamos a tener alimentadores, ¿no?, en media tensión, que van a servir de troncales, ¿no?, y van a existir sus circuitos laterales, algunas veces con dispositivos de protección, otras veces no, dependiendo de la zona urbana, rural, ¿no?, dependiendo también de si esto es cable, aéreo, ¿no?, pero se van a empezar a atender la infraestructura y se van a colgar las subestaciones de distribución, que lo voy a poner así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces las subestaciones de distribución, que van a reducir la tensión a baja, también tienen sus alimentadores, ¿no? Y se le conoce por dos tipos, ¿no?, de servicio particular y de alumbrado público, ¿no? Estas son para las lámparas, y el servicio particular es donde se van a conectar las acometidas, ¿no?, que somos los clientes residenciales, en su mayoría de la tarifa BT5B, ¿no? Entonces toda esa energía que se dan en los nodos de alta tensión en diversos puntos del país y zonas geográficas, porque la generación, pues, está dispersa según los recursos,
al final este usuario solamente se le va a facturar, ¿no?, los kilovatios hora mes, ¿no?, que es el producto que nosotros pagamos en nuestro recibo mensualmente, ¿no?, y por la cual estamos hablando que debe tener ciertos requisitos para que tenga un nivel de calidad aceptable, ¿no? Entonces, en el caso de la distribución, como vemos, ¿no?, el negocio cambia, porque el distribuidor no está generando energía, ¿no? Lo que está haciendo es poner instalaciones, ¿no?, para que lleguen hasta la puerta de su casa o a la cometida, ¿no?, a través, pues, del reglamento, del Código Nacional, de todos los reglamentos que hay para hacer un buen planeamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el distribuidor lo que estaría redituando es un costo de conexión por cada cliente en baja tensión o por un cliente, digamos, en media tensión que se compra su propio transformador para atender sus motores, por decir, ¿no?, en 440, ¿no? Entonces, este sería un tipo de cliente, por decir, MT3, y en baja tensión, ¿no? Es decir, el distribuidor va a tener dos tipos de clientes bien segmentados, clientes en media y en baja, ¿no?, y seguramente la mayor cantidad va a ser en baja, ¿no? Acá van a haber miles de clientes en baja tensión y algunos en media, ¿no?, dependiendo también de la zona, si es urbana, rural, ¿no? En algunas zonas rurales a lo mejor no hay ni media tensión, solamente son residenciales, ¿no? Por acá también hay oficinas, edificios, qué sé yo. Entonces, el costo que reditúa el distribuidor es un costo de conexión, y el costo de conexión está dado en soles por kilowatt, ¿no?, tanto para la baja como la media tensión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no?, que el distribuidor, al no generar energía, no te puede vender energía, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros pagamos energía si él nos vende conexión? Entonces ahí es donde tenemos que desglosar la tarifa eléctrica, ¿no? Y vamos a ver que al desglosar la tarifa hay tres cargos: el cargo de generación, de transmisión y el de distribución. Entonces lo que hace el distribuidor es pasarnos una factura por los tres cargos. Él se queda con el cargo de conexión, ¿no?, que también se conoce como valor agregado de distribución, ¿no?, y hacer un pass-through de los demás costos a las empresas, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos estamos pagando en promedio, si no me equivoco, al tipo de cambio, $120 el megavatio hora, ¿no?, que son 36 centavos de sol por kilovatio hora, ¿no? Ese es el costo final que nosotros pagamos, ¿no?, acá en nuestros hogares, ¿no? Pero, ¿cómo es que entra la calidad de servicio en estos conceptos, ¿no? ¿Dónde encaja la calidad de servicio, la norma técnica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar la pizarra para entender bien la calidad de servicio, porque ya hemos entendido los tres conceptos, y ahora veamos cómo encaja la calidad. Yo creo que por acá lo podemos, ¿no? Entonces, al final la tarifa del usuario final, digamos, ¿no?, tiene un componente de generación más transmisión más un valor agregado de distribución, ¿no?, que seguramente tiene que ser multiplicado por unas horas para que se convierta en energía, si no se van a quedar en soles por kilowatt, ¿no? Esas horas se llama número de horas de uso que tiene un tipo de sistema de distribución, ¿no?, eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, al final la tarifa que pagamos es soles por kilovatio hora, o el equivalente siempre es dólares por megavatio hora, ¿no? Va a tener estos tres componentes, ¿no? Esto se va
a las empresas. Y acá, cuando ustedes desglosan cómo se calcula el VAD, se van a dar cuenta que el VAD surge a través de se hace a través de varias partidas, ¿no? Se hace a través de las partidas de las inversiones que necesita una empresa para para atender un suministro en un sistema dado, ¿no? Unas inversiones que están en dólares, ¿no? Más los costos de explotación que requiere esa empresa para atender, ¿no?, ese sistema eléctrico. Allí están los costos de personal, de los técnicos, las planillas, ¿de acuerdo? Están todos los gastos de personal, de mantenimiento preventivo, predictivo, todo lo que implica las actividades de tener una empresa de distribución, ¿no? Entonces, a ese costo de explotación también se le añade una partida que se llama calidad de servicio, porque si yo voy a tener una red y a mí me van a exigir mantener en este punto un delta de B que esté dentro del rango, que es la calidad de tensión, y un nivel de disturbio dentro del rango, voy a tener que hacer ciertas inversiones para yo poder garantizar a este usuario una condición estándar de calidad, ¿no? Porque si yo no considero esas inversiones adicionales, voy a hacer una red y al final este usuario me va a presentar muchas quejas, ¿no? Y voy a incurrir en penalidades. Entonces, ese tipo de inversión adicional, que podría ser un condensador por un tema de regular mejor la tensión, podría ser algún mejoramiento del cable, de la sección, o algo que implique que los indicadores estos de interrupciones haga que el performance de este sistema no afecte en tantos cortes de energía, tanto en número como en duración. Entonces, a ese costo adicional, que según mi planeamiento, eso se va también al costo de explotación, ¿no? Y me va a salir una partida, ¿no?, un monto adicional por la calidad de servicio. Entonces, la división de eso entre una demanda que voy a atender, que es mi sistema de distribución, ahí me sale el valor agregado de distribución, que es soles por kilowatt, ¿no?, que al final lo voy a multiplicar por unas horas y voy a, como empresa, cobrar esa tarifa, regulada lógicamente, porque eso lo controla el regulador, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros en nuestra tarifa de por sí ya estamos pagando una calidad de servicio, ¿no?, que esté dentro de ciertos estándares, ¿no? Por lo tanto, es un derecho exigirla, y para la empresa es un deber. ¿Por qué? Porque en sus partidas declaró que este usuario no iba a tener, ¿no?, condiciones subestándares, ¿de acuerdo?, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la componente o la partida de la norma de calidad, ¿no? Antes, seguramente, si hablamos más de 10 o 15 años, esa partida no estaba contemplada, ¿no?, y por eso no había norma de calidad de servicio, ¿no? Pero hoy en día ya se contempla, inclusive la cantidad de equipos analizadores que requiere una empresa está dentro de esa partida, ¿no?, o debería estar, ¿no? Al menos lo contempla así la ley de concesiones, ¿no? Debería estar cargado todos los gastos que son acordes al negocio de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, generación, transmisión y distribución, ¿no? ¿Y cómo es el caso de la generadora? Dado que la generadora vende energía tanto a usuarios grandes como empresas industriales o distribuidoras, entre ellos hay un contrato, ¿no?, en donde hay cláusulas de cumplimiento con la norma de calidad, ¿no? Entonces, tener esa cláusula seguramente implica un costo mayor, porque cualquier cosa que va a tener más calidad siempre cuesta más, ¿no es cierto? No puede ser gratis. Y al tener esas cláusulas, entonces todos cubren esa partida que les menciono y nadie debería ganar ni perder por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la norma de calidad está dentro ya de las tarifas, de las actividades de generación, ¿no?, y de distribución, más que transmisión, digamos, como ellos cobran un peaje, están afectos, sí, seguramente en los contratos que tienen para atender, ¿no?, con sus redes, ¿no?
¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, el sistema funciona así acá en el país, y en caso de existir algún disturbio que afecte, haga interrupción, ya hay unas penalidades, ¿no? Unas penalidades que se compensan en función a la energía que se deja de suministrar, lo cual, desde mi punto de vista, no cubre el gasto en que uno incurre, ¿no? Cuando pierde horas por no tener energía, ¿no? Ese costo es mayor, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un pequeño taller donde paga, digamos, 1.000 soles de energía mensual, y le cortan energía por 2 horas, le van a dar pues unos, digamos, 5.000 soles como compensación, y eso, algo menos, porque acá la energía es barata. Entonces, pero usted pierde más en esas 2 horas, ¿no? Porque deje de producir a lo mejor $100.000. Entonces no calza la compensación, ¿no? Ya tendría que irse a otra instancia, pero por la norma de calidad de servicio no podría reclamar sus $100.000, ¿no? Tendría que irse ya al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Estos son los agentes que intervienen en nuestro sector, en las actividades que hemos mencionado, ¿no? Está el Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad que crea las normas, las normativas. Ellos fueron los que promulgaron la norma de calidad de servicios en el año 98 y sus modificaciones que tuvieron hasta el año 2002. Estado Sinermin, quien se encarga de que se cumplan dichas normas. Proinversión, que ve el tema de las inversiones en generación o transmisión. El COES, que es la entidad que opera este sistema. Indecopi, ¿no? Que controla algunas normas relacionadas, digamos, a la calidad comercial más que la calidad de producto, pero que seguramente va a tener mayor protagonismo en un futuro a corto plazo, ¿no? Debido al control de los artefactos que les mencioné, que están generando disturbios porque no tienen algún tipo de compatibilidad o sello registrado en otros laboratorios, ¿no? Está también el ANA, creo que es, el que controla el agua por las centrales, y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que también está relacionado a estos aspectos, ¿no? Son las entidades para la cual están dentro de los afectos, ¿no? Una entidad importante que es la que está controlando, digamos, los disturbios que se puedan dar a futuro es el COE, ¿no? Pero hablando de equipamiento en alta tensión, ¿no? Es decir, cualquier nuevo componente, equipo o máquina que se va a conectar al sistema que ya existe, tiene que pasar por ciertos requisitos hoy en día, ¿no? Pero solo en alta tensión, o sea, estamos hablando de niveles de tensión de 30 kilovoltios hacia arriba, ¿no? Media tensión, no, ni baja. Baja tensión, no, somos libres de poner cualquier dispositivo en nuestro hogar, ¿no? Nadie nos controla. Es más, si usted va a comprar un televisor, compra el más barato, ¿no? Pero es el que tiene más disturbio, pero no hay control. Pero en alta tensión sí hay control, ¿no? Entonces, ¿cómo es el caso del COES? Este ya es el sistema interconectado, que ya funciona con todas sus ventajas, desventajas que tiene el sistema, ¿no? Entonces, si hay un proyecto en alta tensión que ha planificado conectarse en una barra de alta tensión, ¿no? Entonces, ese proyecto tiene que pasar o cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tiene que garantizar que el nivel de disturbio o de distorsión que se va a generar en esa barra tiene que ser igual o menor al que va a encontrar, ¿no? Entonces,
Si eso cumple a través de estudios eléctricos, se le da una aprobación de conexión. Si se ve que en los estudios no cumple, se le sugiere o se le impone en algunos casos que para conectar el proyecto necesariamente tenga que venir con un filtro, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que el COES está tratando en este aspecto de disturbios, tratar de al menos mantener la distorsión que existe en el país, ¿no? Y no empeorarla, ¿no? Porque si no hubiese ese control, acá tranquilamente pues viene toda la instalación, digamos, de una carga de 100 megas, por decir, ¿no? Con sus drivers, ¿no? De miles de caballos, ¿no? O procesos químicos, ¿no? Asociados a fuentes de corriente, ¿no? Entonces, todo ese gran impacto que definitivamente va a impactar, ¿no? en la barra, va a generar una condición de disturbio que se tiene que controlar, ¿no? Al disturbio lo llamamos BSWAT, ¿no? Está relacionado con la tensión, ¿no? Entonces, la condición es de que eso sea igual y el otro requisito es que sea menor o igual al umbral, ¿no? Que dice la norma, que es la única norma que tenemos, ¿no? Que al menos tiene un carácter legal, ¿no? Porque si usted trae, no, pero cumple IEC o I3C, pero eso no es legal acá en el país, ¿no? Es una recomendación que pueden usar, ¿no? Pero lo más cercano que tenemos es nuestra norma de calidad, que se denomina por las siglas NTCSE, ¿no? Es legal porque está dentro de las tarifas, está dentro de los contratos, ¿no? Entonces, eso sí se puede poner, ¿no? Entonces, el COES ahí no pone el primer requisito, que si vas a poner toda una instalación en alta tensión, la distorsión resultante en esa barra tiene que ser menor al umbral, ¿no? Menor o igual, no puede ser más, porque si es más, pues no habría un control, ¿no? ¿No es cierto? Y si no se cumple esa condición, porque uno lo puede saber haciendo un análisis, algún tipo de estudio, ¿no? Lo condiciona. Entonces, muy bien, entra pero con un filtro, ¿no? Y esto ya es un equipo y tiene un costo, ¿no? Entonces, esa partida la tiene que considerar el inversionista, ¿no? O al menos ya vienen, ¿no? Porque son empresas fuertes. Probando. Bueno, entonces como les decía, el disturbio tiene que estar controlado al menos en las nuevas instalaciones que se están conectando, ¿no? en alta tensión. Entonces, con eso al menos se está garantizando de que no se perjudique más la red, ¿no? Pero cuando se conecta esa nueva carga, acá es donde encaja el nivel de cortocircuito que les había comentado, ¿no? Porque al final esta carga se va a asociar a una gran malla que puede estar... Un momento.
2, probando. Sí. ¿No? Al final toda esta nueva instalación se va a conectar a un circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Donde este valor de X, ¿no? es la tensión de cortocircuito, es tensión al cuadrado entre X, ¿no? Entonces el valor de X es la tensión al cuadrado del nivel de alta tensión entre el nivel de cortocircuito que está dado en MVA, ¿no? Entonces este componente es el que va a decidir qué tanta distorsión se va a generar en ese nodo en función a toda esta carga, ¿no? Entonces, si esta barra es una barra de las colas que hay en el sistema nacional, como Tacna, por decir, subestación Los Héroes, seguramente esto va a tener un disturbio mayor. Pero si este mismo equipamiento lo llevas en una barra con mayor nivel de cortocircuito, por decir Chilca, a lo mejor no le hace ni cosquillas, ¿no? Este es el que va a definir la robustez, digamos, de la respuesta que puede dar ante fuentes de corriente que tienen un tipo de carga, ¿no? Entonces, esta es una partida que tiene que estar considerada por el inversionista, ¿no? Porque si no lo consideró en su presupuesto, simplemente no se va a poder conectar, ¿no? Entonces, eso se ve a través del COES, ¿no? Y eso le llaman los estudios de preoperatividad, que es el análisis antes de la conexión. Y luego ya para poner en caliente las cargas se llama el estudio de operatividad, ¿no? Donde de paso prueban, si en caso pidieron un filtro, que esto también esté bien diseñado, porque se puede dar el caso que no está bien diseñado y altera acá la distorsión. Entonces no tendría un permiso de conexión, y no tener un permiso de conexión cuando ya hiciste la inversión es muy costoso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver algunos conceptos que son necesarios para poder seguir entendiendo el tema de los disturbios, ¿no? Habíamos visto que la calidad de energía estaba relacionada con las señales alternas de tensión y corriente, pero las mismas a la vez, ¿no?, están relacionadas por una impedancia, ¿no? Entonces, al final, el resultado de la distorsión que se origine en una barra, como en este caso, ¿no?, va a depender de dos variables: de qué tanta corriente pueda inyectar en magnitud, porque estos pueden ser pues molinos de 80 MVA o podría ser un molinito de 300 kilowatts, ¿no? Y la topología de red, que es Z, y la topología, ¿quién la define? Lo define, ya hemos visto, el Thevenin, que va a resultar en el nodo donde vas a hacer tu análisis, y seguramente los X de los transformadores que tienes por acá, ¿no? Básicamente estos tres componentes van a definir el Z. ¿Por qué? Porque ya las impedancias de las cargas no son impactan, pero no tienen mayor impacto, ¿no? El que tiene mayor impacto son los transformadores y el Thevenin, ¿no? Entonces el mix de estas tres impedancias van a generar un Z, ¿no? Entonces la distorsión que se va a dar en la barra donde controla el COES va a ser corriente de carga por el Z, digamos, equivalente, ¿no? Y todo esto tiene que ser menor a un umbral, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene que ver cuál me conviene modificar, ¿no? Corriente quizás no, porque eso está en función a mi producción. Ya la corriente está en función a las toneladas que voy a producir de algún producto de ese tipo de industria, ¿no? Entonces no puedo bajar corriente, ¿no? ¿Puedo mejorar su calidad de forma de onda? Sí.
Eso sí puedo hacer, pero disminuir mi valor de corriente, o sea, consumir menos, ni loco, ¿no? Si no me sale a cuenta hacer toda esa planta, ¿no? Mejorar la calidad, sí, ¿no? ¿Qué es mejorar la calidad? Porque quizás el diseño inicial iba a tener una corriente de este tipo, ¿no? Mejorarla puede ser porque podría comprarme un variador con una tecnología mejor en número de pulsos. Vamos a ver después qué es número de pulsos y tener una onda un poco más limpia, ¿no? Por decir esa, ¿no? Que al final, como magnitud de corriente RMS es lo mismo, pero simplemente con una menos distorsión o una mejor calidad, ¿no? Pero eso me implica invertir un poquito más acá. Y lo otro, mejor no mejoro nada y de frente pongo un filtro, que a lo mejor me sale más barato, y bueno, pues entro a operación, ¿no? El Z también se puede hacer, pero es un poco más complicado, ¿no? Porque no puedes modificar esto es del país, y esto también se va moviendo, ¿no? Hemos visto que nuestra demanda está en 5.400 megas, y seguramente esto va a crecer y se van a necesitar más centrales. Entonces, al tener más centrales, esto va a aumentar, ¿no? Entonces, no puedo depender de esto, ¿no? Los X, tampoco. Quizás cambiándolo a autotransformador, que tiene un menor X, no sé, depende, a lo mejor me conviene más o menos, pero esto está en función a los MVA del transformador, ¿no? Como diseño ya hay un estándar, ¿no? De impedancias de cortocircuito, ¿no? Es más complicado modificar el Z, ¿no? Pero sí mejorar la calidad de corriente o modificar el Z, pero a través de este componente. ¿Por qué? Porque este componente sí tiene un Z, ¿no? Este tiene un Z que se va a acoplar al que haya en el Thevenin y los trafos. Entonces ahí tengo otro Z. Y ese sí me puede ayudar a lograr el umbral, ¿no? O sea, hay dos soluciones: modifico el Z poniendo un nuevo componente, no modificando lo que ya existe, o mejorando la calidad de onda de corriente, ¿no? Sin afectar el consumo, porque eso no sería lógico. Voy a entrar consumiendo menos, ¿no? No sería lógico. Les hablé del valor RMS, ¿no? El valor RMS es el valor verdadero de la señal de tensión, si hablamos de tensión o de corriente, y se expresa como una sumatoria de cuadrados de tensiones a otras frecuencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se define eso. Y la corriente es similar, ¿no? En fórmula. Otro factor fundamental es el factor de potencia, ¿no? Porque al analizar la calidad de energía vemos que depende de dos señales, tensión y corriente. Entonces tenemos que saber que la tensión y la corriente no están en fase. ¿No? La señal de tensión, y por lo general las industrias siempre requieren de reactivos, ¿no? Dado que los motores, la mayor parte de industrias todos cuentan con motores, y los motores por diseño tienen un COFI entre 0.8 y 0.95. Entonces la corriente siempre se va a desfasar, ¿no? Un ángulo, ¿no? Entonces el ángulo, ¿no? Define el vector potencia que vimos, ¿no? A través de un triángulo, ¿no? Entonces el factor de potencia está definido como P entre S, ¿no? Que es el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿quiénes consumen reactivos, ¿no? El reactivo es este de acá.
menoscabar, ¿no?, todas esas cargas, ¿no? Todos consumen reactivos, ¿no? Es más, a los usuarios, a las tarifas BT5B, que somos los residenciales, no nos cobran por esos reactivos. Nosotros pagamos, hemos visto, solamente los kilovatios hora, pero como conjunto de carga tenemos un impacto, ¿no?, en el consumo de reactivos, ¿no? Entonces, las componentes tienen una corriente real, que es la corriente activa, tienen una corriente reactiva, ¿no?, y luego tienen una corriente total. Es decir, la corriente RMS que nosotros lecturamos tiene dos componentes vectoriales, ¿no? Y el ángulo que hace la corriente total con la real está definido como el factor de potencia, ¿no? Lo ideal es que ese factor de potencia sea 0, es decir, coseno es 0,1, ¿no? Pero no es sencillo porque los motores pues todos usan reactivos, ¿no? Es necesario, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos la definición del cos-phi, el motor asociado a una carga y los vectores, ¿no? La tensión a 0 grados, la corriente real y sus componentes, ¿no? Ahora, el factor de potencia puede ser capacitivo o puede ser inductivo, ¿no? Hay dos formas, hay dos tipos de reactivos, ¿no? Uno porque puede ser un inductor y el otro porque es un condensador, ¿no? Los dos son reactivos puros. La diferencia es que uno es capacitivo, adelanta la tensión en 90 grados, y el inductor puro lo retrasa en 90 grados, ¿no? Entonces se puede dar esa condición, ¿no? Y acá en el país está penalizado, ¿no?, el exceso de consumo de energía reactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al final voy a tener la potencia, voy a tener kilovatios hora, de la energía voy a tener kilovar hora, ¿no? Como usuario residencial yo me salgo de esto, solamente pago esto de acá, que son los $120 que hemos visto, pero como usuario industrial, como usuario binomio con dos lecturas, tengo que pagar el reactivo, siempre y cuando hay una condición, ¿no? Si los kilovar hora del mes son mayores o iguales al 30% de los kilovatios hora mes. Si se da esa condición, ya yo tengo un cobro por exceso de kilovar hora mes, ¿no? Y ese exceso expresado en dólares es aproximadamente $12 por megavar hora, ¿no? Y eso está en la norma de opciones tarifarias y en ¿cómo se llama? En los pliegos tarifarios que salen, ¿no?, por sistema eléctrico, ¿no? Casi en todos lugares es lo mismo, ¿no? Entonces, si mi planta consume, o el proceso que tengo, más del 30%, tengo que pagar por cada megavar hora adicional $12, ¿no? Y en industrias grandes, eso a veces resulta $40.000, $60.000 mes, ¿no?, en reactivos, que son necesarios para el proceso. O sea, no los puedo dejar de consumir, si no funcionarían las máquinas, ¿no?, rotativas, ¿no? Pero ¿qué implica esto de acá, no? Esto implica, ¿no?, que la planta tenga un cos-phi mayor o igual que 0.95, ¿no? O 9.5, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? La norma no lo dice, pero si ustedes hacen el cálculo del cos-phi para esa condición, llegan a que el cos-phi mínimo es 0.95. Y yo les pregunto, ¿los motores tienen en algún caso un cos-phi mayor a 0.95? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hay motores eficientes, pero ya valen más caro, ¿no? Pero comúnmente un motor no llega a ese cos-phi. Está en 0.92, 0.8, 0.85, ¿no? Entonces siempre voy a tener ese riesgo de tener que pagar reactivos, ¿no?, debido al factor de potencia, ¿de acuerdo? Pero esos reactivos pueden ser
entregados pues por el condensador, ¿no? Porque este entrega Q capacitivo, ¿no? Este entrega Q inductivo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el capacitivo para contrarrestar el exceso del Q inductivo que requiere mi motor. ¿No? Entonces, también se van a originar dos tipos de condiciones. Cuando el generador entregue potencia activa y reactiva, ¿no? O cuando se dé el sentido contrario, ¿no? O sea, cuando esto se vuelva negativo, ¿no? Entonces ahí también se habla de las máquinas, ¿no? Cuando están subexcitadas y sobreexcitadas, ¿no? Entran en un proceso de absorber o inyectar reactivos, ¿no? Ahí está el concepto, ¿no? Entonces es lo que le mencionaba, el motor de inducción siempre va a tener un bajo factor de potencia, y si es grande, mucho peor, porque nos va a hacer incurrir en mayor gasto, ¿no? Las plantas industriales de por sí, por naturaleza, tienen un bajo cost-fi, por naturaleza, ¿no? Ya los condensadores son los que arreglan su factor de potencia, ¿no? Entonces, podemos mejorar el factor de potencia teniendo un condensador síncrono o condensadores, ¿no? El problema es que el condensador síncrono es una máquina rotativa, ¿no? Ustedes saben que una máquina rotativa necesita un mantenimiento. Entonces, si van a hacer mantenimiento o preventivo, van a tener que parar la máquina. Y si paran la máquina, se le va a disparar esto, pues, y van a pagar, ¿no? En cambio, el condensador, ¿qué tipo de mantenimiento necesita? ¿No? Esto está a los 365 días del año, ¿no? Siempre operando, ¿no? A lo mucho son limpiezas y nada más. Entonces, ahí tienen que ver el costo-beneficio, ¿no? El condensador síncrono es muy bueno, también aporta en el nivel de cortocircuito, ¿no? Es una máquina síncrona, o sea, mejoraría en algo la distorsión, ¿no? Porque lo va a incrementar en el nivel de corto, pero al ser una máquina rotativa va a estar a veces sin uso por mantenimientos o por falla, lo que se pudiera dar, o sea, y dependiendo también de cuánto se pague, ¿no? En algún momento se les puede disparar. Sin embargo, el condensador para estos casos es más práctico, ¿no? Por otro lado está el costo, ¿no? El costo de la máquina síncrona, aparte que requiere más espacio, más condiciones, ¿no? El capacitor, pues su costo está alrededor de los 45 a 60 dólares el kilovar instalado, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que hacer su flujo costo-beneficio. ¿No? Entonces, cuando uno va a mejorar el factor de potencia, no solo mejora el cost-fi y evita el pago, ¿no? Sino también mejora las pérdidas, mejora la calidad de tensión, porque la tensión se va a controlar mejor, no se va a caer, y va a reducir pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el componente reactivo por el conductor al final pasa por el conductor pasa la corriente real, ¿no? Que es la raíz cuadrada de I al cuadrado activo más I cuadrado reactivo, ¿no? Entonces, si esto lo bajamos con el condensador, hay una menor corriente, por lo tanto el conductor se ve aliviado, el transformador, todas las componentes, ¿no? Porque se puede tener mucha corriente reactiva, mucho valor Q, que haga que ya el S sea mayor a su S nominal, ¿no?
porque recuerden que todas las instalaciones tienen cierta capacidad, ¿no? Entonces, tener muchos reactivos va a implicar un consumo adicional que al final se va a ir a pérdidas, ¿no? Entonces, la compensación trae ese beneficio, ¿no? Reduce las pérdidas, pero también dependiendo dónde pongas el condensador, ¿no? Porque si lo pones muy aguas arriba de la instalación, ese beneficio no lo va a percibir la planta, pero si al condensador lo pones al costado de la carga donde requiere compensación, sí se va a percibir. ¿No? Y bueno, luego hay que analizar bien el disturbio, porque el condensador va a tener una característica especial que lo vamos a ver después como impedancia. Este es el concepto de distorsión, que es importante que ya lo veamos para seguir hablando de estos temas, ¿no? La fórmula del valor verdadero de la tensión es la sumatoria al cuadrado de los armónicos y la sumatoria al cuadrado de las corrientes armónicas, y luego viene la distorsión THD, ¿no? Que indica qué tan distorsionada está mi onda, ¿no? ¿Qué significa? Que el requisito que vimos con el COES, ¿se acuerdan? En una barra, el COES va a controlar, digamos, la tensión con el armónico, ¿no? Y a la vez va a controlar la distorsión, ¿no? Son dos variables que tienen que ser controladas en el bus bar para tener los permisos de conexión. Hay otras variables, lógicamente puede ser el desbalance, el mismo factor de potencia, ¿no? Pero el factor de potencia el COES no lo controla directamente, ¿no? Sino ya el inversionista sabe que va a consumir muchos reactivos, entonces ya su instalación viene ya diseñado con un condensador, ¿no? Pero si el COES detecta de que ya tiene demasiados reactivos que está afectando otras cargas, sí le puede obligar a poner un condensador en otra barra, ¿no? De la zona de influencia, ¿no? Para no perjudicar otro equipo, ¿no? Ahora, cuando se habla de... también el factor de cresta es una variable bien importante, ¿no? Que en una condición ideal se sabe que el valor pico, ¿se acuerdan? El valor pico de una onda es raíz de 2 el valor RMS, siempre y cuando la onda sea ideal, sin armónicos, ¿no? Entonces el factor de cresta es valor pico entre valor RMS, significa que el factor de cresta en una onda ideal va a ser 1.4142, ¿no? Raíz de 2, ¿no? Entonces cuando tengan un osciloscopio y van a ver señales de tensión y corriente, si el factor de cresta está dentro de ese rango, significa que no hay disturbios, pero si es que hay disturbios, ya eso no va a ser 1.4142, va a ser 1.5, 1.6, va a tener otro valor. ¿No? Entonces, ¿qué es la distorsión al final? La distorsión indica qué tanta área, digamos, le falta a una onda para que sea una senoidal pura, ¿no? Por ejemplo, la onda negra es una senoidal con amplitud A, y la onda azul es la misma pero con cierta onda a otra frecuencia, ¿no? 5 MT. Entonces la onda resultante difiere en esa área de color verde, ¿no? Eso significa la distorsión, esa parte de esa área que le falta para hacer una senoidal, que digamos es más o menos 30%, ¿no? Entonces la onda negra tiene una distorsión, digamos, de 30%, ¿no? Entonces, esta es una condición ideal. Onda senoidal perfecta, cero distorsión, por lo tanto la tasa de distorsión, ¿no? El THD es cero, ¿no? No existe distorsión alguna, ¿de acuerdo? Esta es la condición a la cual nosotros hemos desarrollado nuestros cursos de circuitos eléctricos de corriente alterna, ¿se acuerdan? En los fasores, distorsión cero, ¿no? Pero hoy en día ya no es así, porque ya no vas a encontrar ondas de distorsión cero. Ya al menos las ondas tienen 2-3% de distorsión,
de tensión, y en corriente hasta más de 100%. Entonces el concepto del cálculo, ¿no? Es el mismo, pero trabajado a diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? Al final la ley de Kirchhoff, todo se va a cumplir, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de la parte distorsionada, ¿no? Entonces acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo una onda negra con una onda azul que está ligeramente distorsionada en estos extremos, ¿no? Entonces digamos que esa onda va a tener 1%, 2% de distorsión, porque no le falta mucha área, ¿no? En este caso la onda verde sí está bien distorsionada, ¿no? Por lo menos 30%. Esta de acá, 50%, porque le falta la mitad, ¿no? Y esta, digamos, un 10%, ¿no? Es la forma de cómo ustedes pueden identificar con tan solo ver las señales en un osciloscopio, saber qué tasa de distorsión tiene, ¿no? Ahora, hoy en día los equipos ya te dan ese dato, ¿no? Ya por defecto están pintados las distorsiones, ¿no? Pero si vemos la fórmula, es eso, ¿no? Es el área que le falta para que sea una onda senoidal, ¿no? Si relacionamos esas dos fórmulas, van a llegar a esa expresión que es bien interesante. ¿No? Vimos que el valor verdadero de una onda de tensión es sumatoria de tensiones al cuadrado armónicas desde el 1, que es a 60 Hz, hasta n, ¿no? El n te va a dar la precisión de tu señal. Si tú consideras n5, va a tener un valor, por decir 202 voltios. O si consideras n100, va a ser pues 205, ¿no? Entonces el equipo analizador de calidad de energía define su precisión en armónicos dependiendo hasta cuánto lo puede medir. Hay equipos que miden hasta N21, N40, N63, N75, ¿no? Entonces, esa es la fórmula verdadera, ¿no? No sé si también han visto el valor True RMS, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esa es la tensión real que está circulando o que hay en esa barra, ¿no? Porque antes no había distorsión. Entonces, cuando no había distorsión, la condición ideal era de que el valor verdadero era igual a B1, o sea, B a 60 Hz, ¿no? Pero ya el concepto no es ese, sino es eso más, porque si desarrollamos eso, estamos diciendo que es 1 más sumatoria de H2 igual hasta N en raíz. ¿Se dan cuenta? ¿No? Si lo expresamos en corriente, va a ser I1 al cuadrado más sumatoria de H2 raíz, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto ya son puras pérdidas, ¿no? ¿Por qué son puras pérdidas? Porque el que me va a generar trabajo útil, el que va a mover mi motor es I a 60 Hz, ¿no? Lo demás es pérdida, ¿no? Entonces, cuando vemos esa relación, también nos podemos acordar de la otra relación de la distorsión de tensión, que es una fórmula análoga entre B1. Ahora, esto va a depender de la norma a la cual ustedes se quieran referir, ¿no? B1, es decir, indicar la proporción armónica en función a la onda a 60 Hz, fundamental, ¿no? Es la mejor aproximación. Pero ese B1 también podría ser la tensión de operación, podría ser la tensión de contrato, podría ser la tensión nominal, el que guste, ¿no? Por ejemplo, la norma técnica de calidad en el año 98, cuando sale, ellos definieron tensión nominal, ¿no?
y era algo un poco que escapaba en algunas barras de la realidad, porque las barras, si bien es cierto, nominalmente pueden tener un valor, pero la tensión de operación muchas veces es distinto, es mayor o menor, ¿no? Por decir, hay barras de 220.000 kilovoltios que operan a 210, o barras de 60 kilovoltios que operan a 66 kilovoltios. Entonces ya se modificó la norma, y acá para nosotros en la norma de calidad es tensión de operación, ¿de acuerdo? Pero por un tema de estandarización, que lo use I3E y que cualquier libro de calidad de energía que ustedes compren desarrollado en Estados Unidos, Brasil, México, en otros países, siempre se refieren a esa normativa y ponen B1, ¿de acuerdo? Entonces cuando ya hagan un análisis para la norma de calidad tienen que cambiar acá, ¿no? Bueno, entonces esta fórmula es muy análoga a esta de acá, porque acá empieza del disturbio número 2, ¿no? Y eso está acá. Entonces, si hacemos una equivalencia, vamos a llegar a esa expresión, ¿no? Que la tensión verdadera es igual a la tensión ideal a 60 Hz multiplicado por la raíz de 1 más la tasa al cuadrado. ¿Qué significa? Que si la condición es ideal, es decir, distorsión 0, llegamos a esto, ¿no es cierto? Y análogamente la corriente, ¿no? Entonces la corriente siempre va a tener un cachito más de pérdidas. ¿Y por qué no la tensión? Porque acuérdense de esto de acá, el resultado de la tensión va a ser la corriente por el Z. Entonces acá yo puedo tener 100%, pero el que va a contrarrestar es el Z, ¿no? Entonces el Z que contrarresta el impacto de la corriente en la tensión va a hacer que la tensión casi en su mayoría no excede el 10% de distorsión, ¿no? Y el 10% al cuadrado más 1 ya es un valor más pequeño, ¿no? Entonces si ustedes miran distorsión en cualquier barra, las distorsiones están en baja tensión, por decir 5%, 6%, en algunos casos exagerados, 9%, 10%. En alta tensión, ni qué decir, no vas a encontrar más de 3%, 3,2%, ¿no? Al menos hasta este año, ¿no? Entonces, 3% al cuadrado más 1 no es nada. Pero sin embargo, la corriente sí, porque la corriente llega hasta 80%, ¿no? 0.h al cuadrado más 1, eso sí tiene un impacto, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Que la potencia aparente que va a pasar por un transformador o un conductor va a ser igual a los valores RMS o a los valores B1 por I1 por dos factores, ¿no? Que sí, esos dos se hacen pérdidas, ¿no? Es decir, al final van a tener que la potencia RMS, los kVA, es igual a B1 por I1, que sería la potencia ideal, fundamental, que hemos usado siempre, multiplicado por unos factores, ¿no?, al cuadrado. Y si quiero lo llamo un factor de pérdidas, ¿no? O sea, la potencia verdadera va a ser la ideal por un factor de pérdida adicional, ¿no? Entonces, en un diseño eléctrico, si van a haber cargas distorsionantes, se tiene que considerar ese factor de pérdidas para que no me quede chico los kVA cuando esto opere, ¿no? Y esto tiene que ser menor o igual al S nominal, ¿no? Porque si yo no lo considero, el factor de pérdida me puede pasar una mala jugada y voy a hacerlo trabajar más de su potencia nominal al elemento que quiera analizar, que sea conductor o un transformador, ¿no? Y luego está la otra relación, ¿no?, que es el factor de potencia, que vimos que es P entre S, que al final llega a ser igual al cos phi ideal
entre otro factor de pérdida, ¿no? Pero es inversamente proporcional, ¿no? ¿Qué significa eso? De que si yo tengo mi carga cos phi 1, ya no va a ser 1, va a ser menor que 1, porque le estoy introduciendo dos factores adicionales que va a encontrar la red, ¿no? Ahora, como hemos dicho, que la distorsión de tensión a lo mucho va a llegar a 10%, entonces 10% al cuadrado más 1, casi 1, 1 raíz de 1, casi 1, 1 entre 1 es 1. O sea, al final el cos phi va a quedar directamente relacionado por la distorsión de corriente, porque este valor puede ser grande, ¿no? Entonces eso genera una curva, un comportamiento. ¿No? Y ahí está. ¿No? A mayor distorsión, el cos phi empieza a degradarse, ¿no? O sea, mi factor de potencia como concepto se va a deteriorar más, ¿no? Porque si ya tengo un THD de 40%, mi cos phi va a estar en 0.92. Entonces tengo que compensar más condensadores. Vamos viendo las normas para, como ya estamos hablando de distorsión, para saber un poco ya cuáles son esos límites, ¿no? Hemos hablado de umbrales, ¿no? Que no debe ser mayor al umbral, pero ¿cuál es ese umbral? No, nos podemos apoyar en dos normas, o en tres, pero particularmente uso más esta norma y la norma de calidad, lógicamente, la que hay acá en el país, ¿no? La norma IEC 61002-4 establece tres clases de distorsión, ¿no? Y eso resulta algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas técnicas están dadas para los puntos eléctricos donde hay una transacción comercial, ¿no? Entonces, si tenemos, por decir, una barra y el medidor eléctrico se encuentra en esta bahía, digamos, ¿no? Y la planta eléctrica está por aquí, pero ya dentro de la planta tengo más cargas. Entonces, lo que dice esta norma en particular, europea, IS, es de que las distorsiones de tensión de clase 1 deben ser más exigentes en los puntos donde hay una transacción comercial, que es acá, ¿no? Porque acá es donde yo compro energía y el generador o el distribuidor, ¿no?, inyecta energía para vender, ¿no? Entonces el contrato legal va a estar sujeto a la norma de calidad en todo lo que pueda ocurrir acá. Lo que ocurra dentro de tu instalación no es problema para el concesionario, porque la responsabilidad que él tiene, acorde a la ley, es en el punto de transacción de energía, ¿no? Y a esto le llaman punto de acoplamiento común. Algunos términos le llaman PCC, también he visto por ahí, ¿no? Punto de acoplamiento común, ¿no? Punto de transacción, punto comercial de energía, ¿no? Entonces la norma técnica de calidad de los servicios establece todos los requisitos de la energía que va a fluir por ahí en este nodo, ¿no? Ahí lo va a definir, ¿no? Ahí va a definir todos esos requisitos, ¿no?
Entonces, si usted hace un estudio de calidad de energía, centra acá su enfoque y listo, bien. Pero, ¿qué pasa si usted quiere diagnosticar la calidad en su instalación, ¿no? Y coloca por acá un medidor, ¿no? ¿Qué debería aplicar? La norma técnica, porque es el único marco legal. Pero la norma técnica, digamos, en este tipo de instalación está más exigida en un nivel, ¿no?, de tensión distinto. Supongo que esta es alta tensión y esta es media, ¿no?, que medir acá, ¿no? Entonces ahí se pueden apoyar de esa norma, ¿no? Que esa norma dice, la clase 1 son los puntos de transacciones comerciales, la clase 2 es el segundo punto, que podría ser este de acá, y la clase 3 es la carga que tú ya atiendes, porque esta de acá puede ser un centro de cómputo. ¿No? Puede ser por decir, una mina, que acá hay un edificio donde están las oficinas, ¿no? Entonces, este es como un subcliente dentro de estas instalaciones. Entonces, acá se le debe aplicar la clase 3. ¿No? Al siguiente nivel de tensión, la clase 2. ¿No? Y esta es la clase 1. Eso es para IS, ¿no? Y es una buena referencia cuando quieren trabajar, ¿no?, para condiciones, digamos, industriales dentro de una planta, ¿no? Y lo otro es si le aplican a todo esto la norma de calidad, ¿no? Pero no sería tan real, porque nunca habría una transacción comercial aquí. Sí, ahora le... Entonces, esta es una curva, ¿no?, donde primero tenemos la definición de la distorsión, que es la fórmula que ya conocemos, ¿no?, para la clase 1, 2 y 3. Pero aparte, hay armónicos individuales, ¿no? Como vimos que la fórmula es sumatoria de cuadrados del N1 al 40, ¿no? Esos armónicos individuales están en el eje X, ¿no? Por decir, para la armónica 10, su tolerancia para la clase 1, que es la estrellita, es 3%, ¿no? Mientras que para la clase 2 es 5 y para la clase 3 7%, ¿no? O sea, cada punto indica la tolerancia que está en el eje Y en función al armónico, ¿no? Ya para los armónicos de alta frecuencia la tolerancia es casi 1%, ¿no? Y esa norma, al menos yo la he encontrado, es de publicación libre, ¿no? Y es una buena referencia, ¿de acuerdo? Y esta es nuestra norma, ¿no? La norma técnica de calidad segmenta por nivel de tensión, pero ojo con la salvedad del concepto que el punto tiene que ser un punto donde haya una transacción comercial, ¿no? Si encuentran mala calidad por acá, eso no depende del concesionario, digamos, ¿no? El concesionario, su responsabilidad es acá, ¿de acuerdo? Entonces la norma segmenta por muy alta tensión 3% en THDB y baja y media 8%, ¿no? Y estos son los armónicos del 0 al 40. Los puntos azules son las tolerancias para la baja tensión y la media, que por ejemplo para la quinta armónica es 6%, mientras que para alta tensión es 2%, acá vemos la bolita roja, ¿no? Entonces lo que se ha representado son las tolerancias, porque creo que esto es mejor que verlo en números, ¿no? Entonces ahí tienen las tolerancias de ambos segmentos, ¿no? ¿Han habido modificaciones desde que salió? Sí, hubieron, porque en el año 98 la norma como que era muy exigente y ya le hemos visto que nosotros no podemos copiar una norma de un país con una realidad distinta, ¿no es cierto? Entonces se han modificado acorde ya a lo que se ha encontrado acá en el país como medición, ¿no? Ahora, lo que yo les comentaba era de que este 3% hoy en día en las barras ya está en 2,9 y 3,1%, ¿no? Y he visto que ha sido un crecimiento lineal, ¿no? En el año 2000 encontrabas 2,1, 2,3%, 1,8.
Hoy en día fácil encuentras hasta 3, ¿no? Habría que revisar cómo van a estar, por ejemplo, los niveles de 500 kb que ya se están conectando, ¿no? Se asume ya de que esto es para 500 kb, ¿no? Pero todavía no ha habido un pronunciamiento de la norma, ¿no? Entonces, pero seguramente las redes de 500 kb que se están acoplando a nuestro sistema, al final son grandes autopistas donde los armónicos que están encerrados en 220 van a salir, ¿no? Y no sabemos si ese efecto va a ser perjudicial, beneficioso, no lo sabemos, pero seguro que los armónicos se van a ir por esas líneas y van a llegar más rápido a otros lugares y la distorsión va a ir creciendo más rápido, ¿no? Para definir si el valor es muy alto, hay que ver varias cosas, ¿no? Uno es la normativa vigente y dos es un poco la recomendación que puede traer el fabricante de un equipo, ¿no? Que pueda ofrecer, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que llegan en donde ellos te garantizan cierta distorsión de corriente siempre y cuando, ¿no? Lo ponen en el datasheet. El entorno donde se va a conectar no va a superar el 3%, 4, 5, ¿no? Entonces, por ahí van los temas de garantía, ¿no? Es cierto, en algunos procesos el 5% es alto, ¿no? Para eso está el estándar I13-519, donde inclusive define tres THDs, ¿no? 5%, y hay uno que define como 3% para cargas, digamos, muy sensibles y, digamos, cargas que no pueden ser interrumpidas tan fácilmente como es el control de un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por los equipos y por la importancia que tiene, pues, los circuitos de control de estos aviones, ¿no? Los niveles de distorsión tienen que ser mínimos, ¿no? La norma no lo contempla, legalmente no pudieran hacer un reclamo en caso de algún tipo de falla, porque la norma estableció 8%, ¿en función a qué? En función a, solo lo sabe el ministerio, ¿no? Cómo definió el 8%, a un marco legal, ¿no? Entonces, estos ya son condiciones, digamos, muy particulares que deberían trabajarse en un entorno y que deberían cumplirse según lo que pide el fabricante, ¿no? Si no podemos cumplir esto, ya tenemos que poner un filtro, ¿no? Como les comentaba. Si acá yo necesito en un centro, no ni la clase 3, sino 3%, yo ya tengo que entrar acá con un filtro, ¿no? Para cubrir esto. Digamos que eso está más relacionado a un aspecto comercial, donde hay puntos de transacciones y con ese 8% al menos se garantiza pues de que la carga no tenga ningún tipo de colapso, ¿no? Ahora, en general, por la experiencia que he visto en mediciones, para que colapse un sistema, la distorsión debería llegar hasta 15%, digamos, ¿no? 15%, ¿no? Como tensión. Más de 15 yo creo que ahí sí colapsaría, pero podrían trabajar todavía en esos niveles, ¿de acuerdo? Sí, toda la norma técnica está relacionado al punto de transacción comercial, ¿no? Eso yo lo puedo aplicar acá, pero ya es un tema muy interno, ¿no? Pero eso está relacionado a los medidores, ¿no? Si es que cambia eso, cambia la condición acá, ¿no? Igual como las caídas de tensión. No solo se ve disturbio, sino acá también se controla el delta de B, que debe estar entre 0,95 pu en tensión a 1,05, ¿no? Entonces,
yo podría entregar 0.95 porque estoy dentro del rango, pero si eso hace de que acá me llegue 0.93, ya no es un problema el concesionario, ¿no? Porque la norma está dada para este rango de tensiones. Ya este es un tema de operación que se podría solucionar acá moviendo un tap, no sé, ya, o poniendo un condensador, ¿no? Entonces, eso también impacta en el diseño. A veces en los diseños no se considera esta condición más desfavorable para ver caídas de tensión, y sobre todo en horas punta, ¿no? Entonces, estas condiciones se deben analizar porque eso está dentro de la garantía del concesionario. ¿De acuerdo? Acá viene otro concepto que es analizar un poco el tipo de cargas que se clasifican en dos para saber si son distorsionantes o no, ¿no? Por ejemplo, acá hay una red donde hay una distorsión natural ya del sistema en baja tensión de 3,69%, ¿no? Que digamos técnicamente está dentro del estándar de la norma de calidad, que es 8%, ¿no? en 220 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, si conectamos una lámpara incandescente como la que está ahí en la parte superior, ¿no? Vamos a obtener un flujo de corriente, ¿no? Que se va a acoplar a la lámpara y va a generar un cos-phi, digamos, casi 1 o 1, porque la distorsión es baja. Esta carga va a adoptar la distorsión de tensión que existe en la red, ¿no? Teóricamente debería ser lo mismo, ¿no? Si es 3,74, el otro va a ser 3,74, pero sale 3,66, ¿no? Digamos que son similares en distorsión, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la carga resistiva es una carga puramente lineal, ¿no? Es decir, la corriente va a ser la misma la tensión con toda su distorsión, simplemente dividida entre R, ¿no? Entonces, a ese tipo de carga se le conoce como una carga lineal, ¿no? Es una carga que no altera su forma de onda cuando se acopla a una distorsión. Claro que si la distorsión ahí es 15% de la tensión, la carga también se acoge al 15%.